Bueno, nuevamente buenas noches. Continuamos nuestra clase de hoy con el punto 711 de HCP versión 4. Ya pasamos a nuestro capítulo 7. Recuerden que los capítulos tienen una sección final que se denomina práctica del módulo, que tiene algunos laboratorios de Packet Tracer y tiene los quiz de módulos. Esos no los ven conmigo, esos laboratorios no tienen que enviármelo, pero sí es importante que ustedes los hagan, sobre todo de cara a los exámenes. Ahí todavía hay contenido y se refresca contenido y se da como una especie de resumen del tema, entonces no los olviden. Igual que los capítulos de introducción. Buenas noches, bienvenido. Entonces, arrancamos con nuestros conceptos de DHCP. A ver, a manera de introducción, el DHCP o el Dynamic Host Control o Configuration Protocol, en su versión 4, es un protocolo que nos va a permitir asignar de manera dinámica direccionamiento de IP versión 4 a equipos que estén configurados para obtener dirección de manera automática. Todos sabemos que para que un equipo tenga direccionamiento IP versión 4 mínimamente completo debe tener una dirección IP, una máscara de subred, que es la que va a permitir calcular en qué red está, cuál es la dirección específica del host, cuál es la primera dirección disponible en la subred donde se encuentra ese host, cuál es la última dirección disponible y cuál es la dirección de broadcast. Entonces necesita como mínimo eso. Y para poder comunicarse con redes externas necesita además la puerta de enlace predeterminada, que es la dirección del router, que nos permite comunicarnos con redes remotas. Recuerden que una red remota es cualquier red que se encuentra después de nuestro router. Generalmente, en una red pequeña, en una red SOHO, Small Office o Home, nuestra puerta de enlace predeterminada va a ser la dirección del router de nuestro proveedor de Internet, de nuestro ISP. En este capítulo vamos a ver el funcionamiento detallado de el protocolo de configuración dinámica de host. Entonces, nos dice la documentación. El protocolo de configuración dinámica de host o de HCP versión 4, hay un protocolo también de configuración dinámica de host en versión 6, pero funciona un poco diferente, asigna direcciones IP versión 4 y otra información de configuración de red, perdón, dinámicamente. Dado que los clientes de escritorio suelen componer gran parte de los nodos de la red, DHCP versión 4 es una herramienta extremadamente útil para los administradores de red que ahorra mucho tiempo. En términos de qué DHCP nos ahorra tiempo, resulta que la mayoría de los sistemas operativos, cuando usted los instala, configuran las interfaces de red para que obtengan direccionamiento de manera automática. Los dispositivos móviles pasa lo mismo, las tabletas, los Smart TV, todos los dispositivos de red vienen por defecto configurados para obtener direccionamiento automático. Los dispositivos finales de red, los dispositivos intermediarios generalmente no, generalmente. Sin embargo, los enrutadores estos caseros que nosotros compramos, que son enrutadores Wi-Fi o los puntos de acceso Wi-Fi, sí vienen configurados para obtener direccionamiento automático. Entonces, si usted como administrador de red configura el protocolo de HCP en un servidor de HCP, pues usted no tendrá que ir estación de trabajo por estación de trabajo haciendo configuración manual, sino que los dispositivos cuando arranquen obtendrán su configuración de manera dinámica. En términos de eso, de HCP nos ahorra tiempo. Entonces, un servidor de HCP dedicado es escalable y relativamente fácil de administrar. Sin embargo, en una sucursal pequeña o ubicación SOHO, esto de SOHO es Small Office o Home, esto es hogar y pequeña oficina o oficina pequeña. Se puede configurar un router Cisco para proporcionar servicios de HCP versión 4 sin necesidad de un servidor dedicado. El software del Cisco iOS admite un servidor de HCP versión 4 con funciones completas. El servidor de HCP versión 4 asigna dinámicamente o arrienda
una dirección IPv4 de un conjunto de direcciones durante un periodo limitado elegido por el servidor o hasta que el cliente ya no necesite la dirección. Entonces, a este conjunto de direcciones se le conoce como pool, el pool de direcciones. Y a este tiempo, a este periodo de tiempo, se le conoce como el lease time o el tiempo de arrendamiento. Eso no es que lo defina el servidor, eso usted como administrador de red lo puede configurar. Puede hacer incluso una configuración en la cual el arrendamiento o la asignación de la dirección sea de por vida, o sea, que nunca caduque. Y es algo así como si cada equipo que se conectara a su red tuviera una dirección IP fija, a pesar de estarla obteniendo por DHCP. Los clientes arriendan la información del servidor durante un periodo de tiempo definido administrativamente. Esto administrativamente significa que usted lo puede configurar. Los administradores configuran los servidores de DHCP para establecer los arrendamientos a fin de que se caduquen a distintos intervalos de tiempo. El arrendamiento típicamente dura 24 horas. Ese es el valor por defecto, 24 horas. Y duran entre 24 horas y una semana o más. Cuando caduca el arrendamiento, el cliente debe solicitar otra dirección, aunque generalmente se le asigna la misma. Tenemos una gráfica que nos muestra el proceso de asignación de direcciones de DHCP versión 4 y aquí muy simplificado nos muestra una estación de trabajo que es un cliente de DHCP que envía una solicitud y el servidor de DHCP le responde con la configuración, aunque el proceso no es así de simple. Funcionamiento de DHCP versión 4. DHCP versión 4 funciona en el modo cliente-servidor. Cuando un cliente se comunica con un servidor de DHCP4, el servidor asigna o arrienda una dirección a ese cliente. El cliente se conecta a la red con esa dirección IPv4 arrendada hasta que caduque el arrendamiento. El cliente debe permanecer en contacto con el servidor de DHCP periódicamente para extender el arrendamiento. Este mecanismo de arrendamiento asegura que los clientes que se trasladan o se desconectan no mantengan las direcciones que ya no necesitan. Cuando caduca un arrendamiento, el servidor de DHCP devuelve la dirección al conjunto de donde se puede volver a asignar según sea necesario. ¿Esto qué significa? Que cuando el cliente ya no está presente, el servidor de DHCP versión 4, ¿qué hace? Toma esa dirección y la vuelve a marcar como disponible en el pool de direcciones de donde está asignando. Ese pool de direcciones, ¿quién lo elige? Usted como administrador del servidor. Usted decide la dirección inicial y la dirección final que el servidor de DHCP puede asignar y de esa manera también controla el número máximo de equipos que pueda haber en la red con direccionamiento automático. Pasos para obtener un arrendamiento. Cuando el cliente arranca o quiere unirse a una red, comienza un proceso de 4 pasos para obtener el arrendamiento, es decir, la asignación de la dirección. El primer paso es la detección del servidor de DHCP. ¿Cómo se detecta el servidor de DHCP? Enviando un mensaje de tipo broadcast, es decir, a todo el dominio de difusión. Y ese mensaje se denomina o contiene un mensaje que es DHCP Discover. Luego ocurre la oferta del DHCP. Entonces, si un cliente envía un DHCP Discover, un mensaje de DHCP Discover a la red, y en la red se encuentra uno o más servidores de DHCP, esos servidores de DHCP responderán con un mensaje de DHCP Offer o de oferta de DHCP. Luego, el cliente recibirá o seleccionará una de esas ofertas o la única que reciba en el mejor de los casos y le enviará al servidor de DHCP un mensaje de DHCP Request. Y luego el servidor responderá con un mensaje de DHCP a seca.
Entonces, este es para encontrar, para saber si hay un servidor de HCP en la red. Si nadie responde, no lo hay. Si nadie responde, quiere decir que no hay un servidor de HCP en la red, o por lo menos no está disponible. Luego, cuando el cliente recibe un mensaje de HCP Offer que se lo envió un servidor de HCP, el servidor en ese mensaje de una vez le informa, mire, le ofrezco esta dirección, esta máscara de subred, esta puerta de enlace, esta dirección de servidores DNS si el DHCP está configurado para enviar eso. Le envía también la configuración de los DNS y cualquier otra cosa que el servidor de HCP esté configurado para enviar. El equipo, luego de haber recibido una oferta, solicita o la confirma o pide definitivamente ese arrendamiento a través de un mensaje de HCP request. Cuando el servidor de HCP recibe el DHCP request, envía un mensaje de confirmación. En este momento, el cliente ya puede usar esos parámetros de configuración que le han sido enviados. Y eso pues lo vemos aquí explicado a mayor detalle. Entonces, paso 1, detección con DHCP Discover. El cliente inicia el proceso con un mensaje de difusión. ¿Qué quiere decir eso? Que eso va a llegar a todos los equipos en la red, en el dominio de difusión en el que está el equipo, con su propia dirección MAC para detectar los servidores de HCP versión. Dado que el cliente no tiene información de IP versión 4 válida durante el arranque, utiliza direcciones de difusión de Disculpa, capa 2. es que hay momentos en donde se va la voz. No sé si solo me está pasando a mí o a los compañeros también les sucede. Sí, se le está yendo por lapsos de tiempo. Vale, regálenme un segundo. Bueno, repito, dado que el cliente no tiene información IP versión 4 válida durante el arranque, utiliza direcciones de difusión de capa 2 y de capa 3 para comunicarse con el servidor. El propósito del DHCP Discover es encontrar a los servidores de HCP versión 4 en la red. Entonces, él envía un mensaje de difusión, pero a nivel de capa 3 y a nivel de capa 2, es decir, envía un broadcast a nivel de 3 y un broadcast a nivel 2 en su dirección MAC, pero no proporciona información de retorno de capa 3 porque él no tiene direccionamiento. Lo que sí va en el mensaje es su propia dirección MAC. Es lo que sí va en el mensaje, su propia dirección MAC. ¿Para qué? Para que los servidores de HCP versión 4 disponibles sepan cómo responderle. Ofrecimiento de DHCP. Cuando el servidor de HCP recibe un mensaje de Discover, reserva una dirección IP versión 4 disponible para arrendar al cliente. El servidor también crea una entrada en la ARP que consta de la dirección MAC del cliente que realiza la solicitud y la dirección IPv4 arrendada del cliente. El servidor de HCP versión 4 envía el mensaje de HCP Offer asignado al cliente que realiza la solicitud. Luego, cuando el cliente recibe el mensaje de HCP Offer proveniente del servidor, envía un mensaje de HCP Request. Este mensaje se utiliza tanto para el origen como para la renovación del arrendamiento. Cuando se utiliza para el origen, el arrendamiento, o del arrendamiento, el mensaje de HCP Request sirve como notificación de aceptación vinculante al servidor seleccionado para los parámetros que ofreció y como un rechazo implícito a cualquier otro servidor que pudiera haber proporcionado una oferta vinculante al cliente. Es decir, como les dije, puede haber uno o más servidores de HCP. ¿Sí? Este mensaje de HCP Request le informa al servidor que se seleccionó que se aceptan sus parámetros. Y los otros servidores lo toman como un rechazo del ofrecimiento. Entonces regresan la dirección que habían ofrecido, la regresan a su pool de direcciones. Muchas redes empresariales utilizan varios servidores de HCP4. El mensaje de HCP Request se envía en forma de difusión para informarle a este servidor de HCP y a cualquier otro de servidor de HCP versión 4 acerca de cuál fue la oferta que se aceptó. Y por último tenemos la confirmación o el DHCP Acknowledge o ACK. Al recibir el mensaje de HCP Request, el servidor verifica la información de arrendamiento con un ping ICMP a esa dirección para asegurarse de que no está en uso.
Crea una nueva entrada ARP para el arrendamiento del cliente y responde con un mensaje de HCP Acknowledge. El mensaje de HCP ACK es un duplicado del mensaje de HCP Offer, a excepción de un cambio en el campo de tipo de mensaje. Cuando el cliente recibe el DHCP ACK, registra la información de configuración y realiza una búsqueda de ARP para la dirección asignada. Si no hay respuesta a la ARP, el cliente sabe que la dirección IPv4 es válida y comienza a utilizarla como propia. Entonces, como pueden ver, tanto el cliente como el servidor validan que la dirección ya no esté en uso. Y aquí tenemos el diagrama completo del proceso. El cliente inicia, envía un discover, el DHCP responde con un offer y con los parámetros de configuración. El cliente contesta con un DHCP request aceptando la oferta de este servidor y negándola de cualquier otro o rechazándola de cualquier otro. Y luego se produce un mensaje de HCP ACK que confirma el arrendamiento o la asignación de direcciones. Miren, que los mensajes de el cliente siempre son mensajes de difusión. Los mensajes del servidor de HCP versión 4 pueden ser de unidifusión o difusión en el caso del offer y de unidifusión en el caso del ACK. Este mensaje de difusión puede enviarse en algunos entornos para notificar a otros servidores que ya hubo una respuesta y que no hagan el proceso de respuesta. Pero generalmente va a ser unidifusión. Pasos para renovar el contrato de arrendamiento, es decir, para renovar la dirección. Antes de la expiración de la concesión, el cliente inicia un proceso de 2 pasos para renovar la concesión con el servidor de HCP versión 4. Primer paso, detección con un DHCP request. Antes de que caduque el arrendamiento, el cliente envía un mensaje de HCP request directamente al servidor de HCP4 que ofreció la dirección IPv4 en primera instancia. Si no recibe un mensaje de ACK dentro de una cantidad de tiempo especificada, el cliente transmite otro mensaje de HCP request, de modo que uno de los otros servidores de HCP versión 4 pueda extender el arrendamiento. Ofrecimiento de DHCP o el DHCP Acknowledge o ACK. Al recibir el mensaje de HCP request, el servidor verifica la información de arrendamiento al devolver un ACK. Estos mensajes, principalmente el offer y el ACK, se pueden enviar como unidifusión según la norma o la solicitud de comentarios RFC 2131 de la IETF. Entonces, proceso de arrendamiento inicial, 4 pasos. Discover, Offer, Request y Acknowledge. Proceso de renovación solamente tiene un Request y tiene un Acknowledge. Solamente 2 pasos. Compruebe su comprensión. ¿Qué mensaje envía un cliente de HCP versión 4 para iniciar el proceso de obtención del arrendamiento de la dirección? Discover. Discover. Ok. ¿Qué 2 mensajes son enviados por el servidor en el proceso de obtención del arrendamiento? ¿Cuáles de estos 2 son de parte del servidor? El offer Offer y el Offer y el y pack. Ok. ¿Cuáles de estos 2 se utilizan en el proceso de renovación? request Offer y el y pack. Ok. Ok, verifiquemos. Perfecto. Vamos bien en DHCP. Configuración en un Cisco IOS. Generalmente va a ser un router. Ahora usted tiene una comprensión básica de cómo funciona DHCP versión 4 y cómo puede hacer su trabajo un poco más fácil. Si no tiene un servidor de HCP versión 4 independiente, este tema le mostrará cómo configurar un router Cisco IOS para que actúe como uno. Un router Cisco que ejecuta software iOS de Cisco
puede configurarse para que funcione como servidor de DHCP versión 4. El servidor de DHCP versión 4 que utiliza el iOS de Cisco asigna y administra direcciones IPv4 de conjuntos de direcciones especificados dentro del router para los clientes de DHCP. Entonces aquí tenemos una topología. Tenemos que de este lado o en esta interfase vamos a tener la red 192.168.10.0 con prefijo 24 y de este lado vamos a tener la 192.168.11.0 con prefijo también 24 y vamos a colocar este router 1 como servidor de DHCP. Ahora, hay servidores de DHCP gratuitos que usted puede descargar de internet e instalarlos. De hecho, el propio Windows trae un servidor de DHCP, aunque generalmente viene habilitado para Windows Server, pero el propio Windows trae un servidor de DHCP. Y si no, como les digo, hay varios gratuitos que usted descarga, configura y ya coloca alguno de sus equipos como servidor de DHCP. 4. Utilice los siguientes pasos para configurar un servidor de DHCP versión 4 en un router Cisco. Primero, excluir direcciones IP. ¿Qué significa excluir direcciones IP? Usted va a determinar qué direcciones IP del rango de direcciones de las que se va a asignar no quiere que el DHCP le asigne a ningún equipo. ¿Esto por qué se hace? Porque hay dispositivos que usted quiere que tengan dentro de la red direcciones fijas. ¿Qué dispositivos son estos? Por ejemplo, impresoras, servidores, puntos de acceso inalámbrico y cualquier otro equipo que usted por alguna razón específica no quiera que tenga una dirección que pueda cambiar en el tiempo. Entonces, esas direcciones que usted le va a asignar a esos equipos las excluye. Luego, definir un nombre de grupo de DHCP4. A esos rangos de direcciones usted les asigna un nombre y se va a conocer como el nombre del pool de direcciones. Y el tercer paso es configurar el grupo de DHCP. Entonces, vamos a mirar cómo se hacen estas cosas. Para excluir las direcciones, vamos a utilizar el comando IP DHCP excluded address y la dirección más baja que vamos a incluir o a excluir y la dirección más alta que vamos a excluir. Generalmente vamos a usar un rango de direcciones. Se puede excluir una única dirección o un rango de direcciones especificando la dirección más baja y la dirección más alta del rango. Las direcciones excluidas deben incluir las direcciones asignadas a los routers, a los servidores, a las impresoras y los demás dispositivos que se configuraron o se configurarán manualmente. También puede introducir el comando varias veces. ¿Para qué introducir el comando varias veces? Resulta que yo quiero excluir la 192.168, punto 10.5 y la 192.168.10.10 y la punto 15 y la punto 24, por la razón que sea que ocurra. Entonces no lo puedo especificar en una sola línea, porque en una sola línea podría decir la punto 10 y luego la punto 20 y me quedarían todas excluidas, pero resulta que yo necesito solo la 5, la 10 y la 20. Entonces, ¿qué hago? Escribo varias veces este comando hasta ahí, como IP DHCP exclude address 192.168.10.5. Luego con punto .10.10, luego con punto .10.15 y luego con punto .10.20 y así sucesivamente. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna duda? No, señor. Ok, claro. perfecto. Si pueden, tómenle pantalla de una vez a este comando para que o escríbanlo para que lo tengan allí pendiente. Defina un nombre para el grupo de DHCP. Entonces, ¿cómo definimos un nombre para el grupo de DHCP? Utilizamos el comando IP DHCP pool y luego especificamos el pool name. Como se ilustra en el ejemplo, el comando IP DHCP pool crea un conjunto con el nombre especificado y coloca el router en el modo de configuración de DHCP que se identifica con el prompt de router DHCP config. Entonces, aquí tenemos DHCP pool, el nombre del pool, y nos va a cambiar el pool o el modo de configuración a DHCP config. Y luego
Con esto ya asignamos el nombre, que en este caso sería prename, y con esto luego vamos a utilizar unos comandos de configuración específicas de DHCP. ¿Qué comandos vamos a utilizar? El comando network, que nos va a permitir especificar la ruta de la red, ¿sí? La ruta de la red, no, perdón, la dirección de red sobre la que vamos a hacer la configuración, que generalmente va a ser, por ejemplo, 192.168.10.0 con una máscara de subred de 255.255.255.0, por ejemplo, en el caso de que la red sea de 24 bits. O también podemos especificar un slash y la longitud de prefijo, es decir, los 24 bits. Una de las dos cosas, no las dos. Default Router Address. El default router nos va a permitir especificar la dirección del gateway o de la puerta de enlace predeterminada. Entonces, ¿cómo colocaremos default router y la dirección del default router? DNS Server. El DNS Server nos permite especificar la dirección del servidor DNS. Domain Name nos sirve para especificar el nombre de dominio. Esto no es requerido. Esto tampoco es requerido. Requeridos, esto y esto. Lease, el arrendamiento, nos permite especificar un valor de días, horas o minutos o un valor de infinito, que quiere decir que la asignación nunca se vence. Y el servidor WINS o NetBIOS, que es un protocolo de Windows, básicamente, es un protocolo que se utiliza para recursos compartidos, poco se usa realmente. Y aquí vamos a especificar el NetBIOS Name Server o el servidor de nombres de NetBIOS. Un ejemplo de configuración más específico lo vamos a encontrar acá. Acá tenemos nuevamente nuestra topología con la red 10.0, la red 11.0, ambas con una longitud de prefijo de 24. Entonces, excluir las direcciones. Aquí estamos con el IP de DHCP Excluded Address. Estamos excluyendo o diciéndole al servidor de DHCP que desde la 10.1 hasta la 10.9 no asigne esas direcciones. Entonces, nuestro servidor de DHCP va a empezar a asignar ¿desde dónde? Desde la 10.10 en adelante. Otra vez, exclude address, le estamos diciendo que la 254 tampoco la asigne. Entonces, nuestro servidor hasta este paso, ¿qué va a hacer? Va a asignar desde la dirección 192.168.10.10 hasta la 10.253. Luego le damos nombre al conjunto de direcciones o al pool de direcciones con el comando ipdhcp pool y le estamos colocando a esto de nombre LAN pool 1. Ahora, LAN pool 1, nos quedamos en el modo o en el submodo de configuración de DHCP. ¿Y qué decimos? Network. ¿Qué red estamos configurando en este pool? Estamos configurando la 192.168.10.0 de 24 bits. Tendría que ser esta y solo esta. ¿Por qué razón? Porque ya le excluimos estas direcciones que pertenecen a esa red, ¿vale? Recuerden que este router tiene dos direcciones o dos redes, la 10.0 de este lado y la 11.0 de este otro lado. Ahora, default router, le estamos diciendo cuál va a ser la dirección del router por defecto, 192.168.10.1, que generalmente va a ser la dirección del propio router, en la interfaz por donde está conectada la red a la que le vamos a asignar dirección. Servidor DNS, le estamos diciendo que el servidor DNS es el 192.168.11.5. Característica importante, miren que los servidores, la puerta de enlace tiene que ser un router en la misma red, pero el servidor DNS puede ser cualquier servidor DNS en cualquier parte del mundo. Aquí bien le hubiéramos podido colocar los DNS de Google, por ejemplo, y no pasa absolutamente nada. Nombre de dominio, ¿sí? Sí, ahí digamos, bueno, ahí en las IP address excluidas no generaría un error, porque dice que está excluida la 10.1 y está tomando como el default del router la 10.1, no No. estaría mal.
O, No, a ver, estas direcciones o estos rangos de direcciones son direcciones que el DHCP no le va a asignar a ningún a equipo. ninguna. O sea, Ah, ningún otro equipo en la red puede tener esas direcciones. ¿Por qué? Porque en el caso de la 10.1 precisamente es la dirección del propio router, ¿ya? Aquí es lo que le oh, está es informando que este es el default router o el default gateway, pero no se la está asignando al equipo. ok, sí, señor. Listo, Vale, pues. Gracias. listo. Nombre de dominio, example.com. Puede ser cualquier nombre de dominio, exista o no exista registrado en los servidores DNS de algún lado. Y luego con esto ya terminamos. Y aquí ya tenemos configurada nuestro DHCP para esta red que tenemos aquí, para esta red. Ahora, si quisiéramos configurar nuestro DHCP para esta red que tenemos aquí, miren que tenemos un servidor que ya tiene la 11.5 y el propio router que tiene la 1.1. ¿En qué red? En la 11. Entonces, nuestra configuración debería tener un DHCP exclude con la 11.5 del servidor, otro DHCP exclude con la 11.1 del propio router. Un DHCP pool LAN ya no podría ser el mismo nombre, tendría que ser otro nombre diferente y siguiendo la convención sería LAN pool 2. Puede llamarse como sea, ¿vale? Pero aquí por organización dijeron, oiga, esto es para la LAN y es el grupo de direcciones 1. Entonces, para la siguiente LAN sería el grupo de direcciones 2. La network tendría que ser la 192.168.11.0 con la misma máscara de subred. El default router tendría que ser el 11.1. El DNS server puede ser exactamente el mismo, no hay ningún problema. El dominio puede ser el mismo y con eso tendríamos configurada el DHCP para la otra red. ¿Vale? Sí, señor. Ok, perfecto. Comandos de verificación de DHCP. Los comandos de verificación de DHCP son show running config y con un pipe le decimos section DHCP para que nos muestre la configuración de DHCP. Ahora, este pipe section DHCP es si yo quiero llegar muy rápido a esa sección. Si no, lo que ocurre es que yo le puedo decir un show running config y buscar la configuración de DHCP en todo el archivo de configuración. Show IP DHCP bindings. Eso nos muestra una lista de todas las direcciones IPv4 y direcciones MAC que ya se han asociado, o sea, las que ya se han asignado. Y Show IP DHCP Server Statistics. Esto nos muestra una información de estadísticas con respecto a la cantidad de mensajes DHCP que han sido enviados y que han sido recibidos. ¿Cómo verificar que el DHCP está operando? Entonces aquí tenemos los comandos. Show running config section DHCP y tenemos las direcciones excluidas, el pool de DHCP, la red asignada, el default router, el DNS server y el domain name. O sea, aquí lo que vamos a verificar es a revisar si los comandos sí quedaron bien escritos. Que no hayamos escrito 1.1 en lugar de 10, por ejemplo, entonces ya deja de funcionar. Cosas como esas, o sea, buscar errores de configuración. O que los equipos sí tienen dirección, pero no navegan, no van a otras redes. Entonces a mirar si de casualidad me olvidó poner el default router, o si no puse el DNS server y por eso los equipos no resuelven direcciones y no pueden acceder a internet, ese tipo de cosas. Es lo que verificamos aquí. Las asignaciones. Aquí vamos a verificar cuántas asignaciones hay hechas. De pronto hay un equipo que lo colocamos y resulta que no toma dirección. ¿Por qué? Y venimos aquí y resulta que teníamos un rango de direcciones, no sé, 200 direcciones posibles y ya están todas asignadas. Entonces, por eso, digamos, el equipo no puede adquirir direccionamiento, por llamarlo de alguna manera. El siguiente comando, el DHCP Server Statistics, nos muestra el uso de memoria, los pools de direcciones que tengamos configurados, en este caso 1, los automatic bindings, el número de direcciones que han sido asignadas hasta el momento, nos muestra estadísticas. Esto de relay es cuando nosotros no configuramos un DHCP propiamente aquí, sino que le decimos al router que haga relevo de DHCP.
El relevo de DHCP es cuando un router no actúa como DHCP, sino que traslada las peticiones de DHCP a otro router. Eso normalmente no pasa. ¿Por qué? Porque las peticiones de DHCP o los DHCP Discover son de difusión y las difusiones no atraviesan un router. Pero si usted configura un router como relevo de DHCP, entonces ese router hará el reenvío de ese DHCP Discover a otro servidor de DHCP que se encuentre en otra red configurado. Pero esto, incluso creo que esto no está en este curso. Pero acá vamos a tener el número de peticiones Discover, el número de requests que se ha recibido, el número de declinaciones. ¿Qué es esto de declinaciones? Cuando el servidor hace un DHCP offer y recibe un request que le está informando que va para otro servidor, o sea que no le aceptaron la suya. Entonces los decline. Los release, cuando un cliente dice, oiga, mire, ¿sabe qué? Ya no quiero esa dirección. Que eso se puede hacer, por ejemplo, desde su equipo Windows, cuando usted hace un ipconfig/release. Eso le informa al DHCP que ya usted está liberando la dirección, etcétera, etcétera. El inform, los DHCP inform son mensajes especiales de DHCP que en este momento no son importantes para nosotros. Verificar direccionamiento IP. Esto ya no es en el servidor, sino en nuestro equipo. Aquí, así como hacemos ipconfig, así igual podemos hacer ipconfig/release para liberar la dirección. Y aquí vemos los datos que nos interesan son el dominio que vino desde el DHCP, la dirección IPv4 que se nos asignó, la 1010 que era la primera que se podía asignar, el gateway predeterminado que se nos asignó también por DHCP, el servidor DNS que se nos asignó por DHCP y el DHCP server que lo obtuvimos de la respuesta del DHCP. O sea, no nos lo asigna, pero el sistema operativo sabe quién fue el DHCP al que le hizo la asignación o el arrendamiento de la dirección. Y aquí tenemos que la dirección se obtuvo el 14 a las 8:42, septiembre 14, 8:42 AM. Y esto aquí es un error, esto como que lo pintaron, que esto debiera tener 24 horas posteriores, es decir, debiera ser septiembre 15 a las 8:42 con 22 segundos AM, porque son 24 horas que debe durar. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes? No, señor. Perfecto. Verificador de sintaxis. Por favor, hagan el verificador de sintaxis 726. 5 minuticos para hacerlo. 7:27. Activo nuevamente el micrófono. Deshabilitar el servidor DHCP. Resulta que DHCP es uno de esos servicios que está activo de manera predeterminada en nuestro servidor Cisco, en nuestro router Cisco, perdón. Entonces, si nosotros quisiéramos desactivar el servidor DHCP, lo que debemos es emitir el comando no service DHCP. Para volverlo a habilitar, lo habilitamos con el comando service DHCP. Vale, pero hacer esto mientras el servidor ha asignado direcciones o se han hecho procesos de DHCP puede producir que tengamos direcciones duplicadas durante algún periodo de tiempo, es decir, puede causar problemas en la red, ¿vale? Entonces debemos estar seguros que todos nuestros equipos están encendidos, ya todos tienen dirección asignada o que todos están apagados para poder hacer este proceso de detener y reiniciar el servidor de DHCP, aunque normalmente esto no hay que hacerlo. Generalmente usted deshabilita el servidor de DHCP para ahorrar recursos del router o habilita el servidor de DHCP porque lo va a configurar y lo va a utilizar. Retransmisión de DHCP, sí, no recordaba, pero sí existe aquí en este módulo de CCNA. Retransmisión de DHCP versión 4. En una red jerárquica compleja, los servidores empresariales suelen estar ubicados
en una central. Estos servidores pueden proporcionar servicios de DHCP, de DNS, TFTP y FTP para la red. Generalmente los clientes de red no se encuentran en la misma subred que estos servidores. Para ubicar los servidores y recibir servicios, los clientes con frecuencia utilizan mensajes de broadcast o de difusión. De hecho, para ubicar un servidor de DHCP, ese es el método, un broadcast del DHCP Discover. En la figura, la PC1 intenta adquirir una dirección IPv4 de un servidor de DHCP versión 4 mediante un mensaje de broadcast. En la situación, el router 1 no está configurado como servidor de DHCP versión 4 y no reenvía el mensaje de difusión. Dado que el servidor de DHCP versión 4 está ubicado en una red diferente, la PC1 no puede recibir una dirección IP mediante el DHCP. R1 debe configurarse para retransmitir mensajes de DHCP al servidor de DHCP versión 4. Entonces, este es el caso. El servidor de DHCP se encuentra ubicado en esta red, en la red 11.0 con la dirección 11.6. Este es el cliente que está buscando un servidor de DHCP, pero él va a enviar un DHCP Discover. El DHCP Discover es de broadcast. Los broadcasts generalmente van a llegar hasta aquí, hasta esta interfaz de R1. No van a pasar de ahí, porque normalmente los routers tienen los broadcasts restringidos. Ahora, ¿qué hay que hacer para subsanar esta situación? Configurar R1 como un relevo o como un relé de DHCP. ¿Para qué? Para que cuando él reciba un DHCP Discover, se lo envíe al servidor DHCP correcto. Ahora, efectivamente, está la aclaración, pero no está la configuración. Bueno, los comandos ipconfig que utilizamos en Windows. En Windows podemos utilizar ipconfig/release. El administrador de red libera toda la información de direccionamiento IPv4 actualmente mediante el comando ipconfig/release. Observe que se libera la dirección IPv4 y ninguna dirección aparece. Cuando emitimos ipconfig/release, inmediatamente se limpia la información de direccionamiento y ya no la tenemos disponible. En este momento nuestro equipo no tiene dirección y como no está iniciando, él no va a intentar de manera automática obtenerla nuevamente. ¿Por qué? Porque se asume que usted como administrador la liberó para hacer algún proceso. ipconfig/renew. El /renew hace que el PC1 transmita por difusión un mensaje de DHCP Discover. En el resultado se muestra que la PC1 no puede ubicar el servidor de DHCP versión 4, dado que los routers no reenvían mensajes de difusión. La solicitud no es correcta. A ver. Ok. La solicitud no es correcta. Entonces, con el renew lo que hacemos es intentar renovar la dirección. Y aquí sí está la configuración. Aquí lo que vamos es a configurar con el comando iphelper_address en el router Cisco. Vamos a configurarlo para que haga relevo o para que sea relé de DHCP. Una mejor solución es configurar R1 con el comando iphelper_address y la dirección bueno, dice la dirección de la interfaz, pero en realidad es la dirección del servidor de DHCP. Esto hará que R1 retransmita solicitudes de DHCP Discover al servidor de DHCP4. Como se muestra en el ejemplo, la interfaz en R1 recibe la difusión desde PC1, está configurada para retransmitir la dirección de DHCP versión 4 al servidor de DHCP en la dirección 11.6. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Ingresamos al modo de configuración de la interfaz. Miren que no se ingresa a la configuración de DHCP, sino al modo de configuración de la interfaz. ¿Cuál interfaz tengo que configurar? La interfaz por donde vendrá la solicitud de DHCP. ¿Sí?
la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0. Esta. ¿Por qué? Porque de ahí espero que venga la solicitud de HCP. Luego le configuro un IP Helper Address y le digo cuál es la dirección de Helper o la dirección del DHCP, que para nuestro caso es la 11.6, como lo podemos mirar en la figura. La 11.6, el servidor de HCP. Y luego con un AND salimos de allí. Esto no es un finalizar, sino un AND. Esto es un tema de traducción. Luego de eso, lo podemos validar a través del comando show IP interface y el nombre de la interfaz o el ID de la interfaz. Gigabit Ethernet 0/0/0. Y veremos que nos aparece configurada la dirección de helper address. Ahora que está configurada nuestra dirección helper address, nuestro equipo podrá con un ipconfig/all o ipconfig/renew, bueno, el /all la muestra, pero con un renew nuevamente encontraremos una dirección o obtendremos una dirección de nuestro servidor de HCP que se encuentra en una red remota. ¿Vale? Hasta ahí tenemos dudas, inquietudes o todo claro. Y aquí les dejo los No, comandos. señor. Todo claro está. Ok, vale. Bueno. Otras transmisiones o retransmisiones. Bueno, otras transmisiones de servicios retransmitidas. Vamos a ver cómo dice esto en English. Ok, otros broadcasts de servicios retransmitidos. DHCP4 no es el único servicio que un router se puede configurar para retransmitir. Por defecto, IP Helper Address reenvía los siguientes 8 servicios UDP. Time, es decir, solicitud de tiempo. TACAX, esto es un servidor AAA, esto sí lo deben recordar del módulo 1, que es un servidor de autorización, autenticación y registro o contabilidad, como le llaman. Peticiones de DNS, DHCP Server, TFTP, que es el protocolo de Trivial File Transfer Protocol, que también lo debieron haber visto en la capa de aplicación del módulo 1, y los servicios de NetBIOS. Esos son los servicios que se retransmiten cuando usted configura una IP Helper Address. Packet Tracer, configure DHCP versión 4. Entonces, hagamos por favor este laboratorio. Ahora, los que no han terminado el laboratorio del día de ayer, por favor, terminen o continúen con el laboratorio del día de ayer y los que ya lo terminaron, los 2 laboratorios, empiecen con este, por favor. ¿Vale? Y quedo atento de sus correos. Como siempre, sigo aquí. Primer punto de soporte ustedes mismos. Segundo punto de soporte seré yo. ¿Listo? Sí, señor. Señor profe, sería primero el que quedaba pendiente de ayer, ¿verdad? Sí, primero continúen con el de ayer. Es que no se deben atrasar con esos porque al final de todo habrá algunos exámenes que si yo no he reportado esos laboratorios, no se los podrán activar. Ok, sí, señor. Sí. Juan Pablo, en el punto donde configuro el DHCP Relay, que me dice configure la dirección auxiliar para la interfaz LAN R3. Yo fui al router R3 y ejecuté el comando, ya me lo busco. Fui a interfase giga 00 y le puse IP helper address con la dirección del router de la serial 10.2.2.2. ¿Esa es la dirección? Sí, correcto. Listo, solo hice eso, le di end, pero el PC no me coge la IP SPC1. El otro PC sí me coge DHCP. Ese PC no me está cogiendo IP, no sé por qué será. Y le subiste la interfaz, le tiraste el no shutdown. No.
Ese es el error. Listo, hermano, gracias. Creo que es ese. Ya lo reviso. Dale a ver si te funciona. Ok, vamos a hacerlo inmediatamente. Empecé, ya lo tengo aquí. Tengo en DHCP. Y aquí en el router 3, ya le di aquí. Le puse interfase giga 00, el IP helper address 10.2.2.2.2 y aquí acabé de subir la interfaz. Dice no shutdown. No me está dando nada. Miramos las interfaces. Muestra otra vez el computador, por favor. Voy. Cero dice que está arriba. La giga. Computador. Que está en DHCP. Y cuando intento, cuando miro si tiene IP, me da IP. Pero este sí me da IP. ¿Qué podrá hacer ahí? Hazle un renew, a ver. Sí, un renew. Ah, ok, ya se lo hiciste. Ah, ya lo- Y aquí tengo review. Ok, Dice que vuélveselo a hacer. no falló. Ricos file. Ok. Revisemos ese equipo. A ver, ¿me cierra esos cuadros? Yo creo que tocaría revisar como el router 2, Eh, Sí, para verificar que a ver, DHCP. a ver si el pool de HCP está bien. ¿qué equipo les está haciendo de DHCP? ¿El router 2? Sí. Ok, revisa el router 2. Estaba mirando aquí las Dale interfaces. show running config y vamos a mirar la configuración de los pools de DHCP. HCP excluido. ¿Tú hiciste el pool de HCP para el Para la router otra 3? LAN, R3 LAN, sí, ahí lo Exacto. tiene. Dale un enter. Sí, dale enter para terminar de ver la configuración. Y entonces, se fue. Es muy pequeño. Ahí dice que 192.168.10, esa es la LAN No, para la que no. tiene que estar. Para la LAN 3 del router 3 es 30. ¿Eso es un 30 o es un 10? Después debajo de R3 LAN. Ah, yo veo un 30, ¿cierto? Ah, no, Yo veo un 10. yo veo un 10. Es que ahí está el error, porque Ahí el tiene el pool está problema. más definido. ¿Dónde? Mira, R1. ahí Aquí. donde dice IPHCP pool R3, ahí exacto, abajo hay un Eso. 10.0 y no es 10.0, debe ser 30.0. Exactamente. Ah, cuando la estaba creando. La Sí. 10 es para la otra LAN. Haz como si fueras a crear nuevamente el pool y vuelves a escribir los comandos. Ahí le puedes dar Q y él sale. Busco el comando. No me acuerdo. Entras al modo global. Ujú. Bueno, los dejo. Ayúdense ustedes ahí. Ya el error está identificado. IPH
IP de HCP pool, R3 LAN, ¿Sí? R3 LAN, Esto es cierto. si quieres copia el mismo R1 LAN, pero en vez del 1 le pones 3. O sea, IP Ahí está, de DHCP HTTP pool, R3 LAN, enter. y Y aquí ahí network 192.168.30.0 y máscara 24. sí. Enter. Le colocas default router. Ciento 168.30.1. Enter. DNS sí es el mismo. DNS, el mismo. Listo. Ahora ve al PC y lo pones a ver a que Debería funcionar. pilla del DHCP, la dirección IP. Ya, Así ya la cogí. listo. Listo, muchas gracias. Vale, listo. Veamos el siguiente tema que sigue. Con ese creo que terminamos el capítulo 7. Configurar un DHCP client. Y aquí lo que vamos a configurar es un Cisco router como un cliente DHCP. Entonces, existen escenarios donde usted quiere acceder a un servidor DHCP a través de su proveedor de Internet. En estas circunstancias, usted puede configurar su router Cisco como un cliente DHCP. En este tópico veremos cómo proceder para lograrlo. Algunas veces los routers Cisco en las oficinas pequeñas o en los hogares o en las sucursales son configurados como clientes de DHCP, de manera similar a como los computadores se configuran como clientes de DHCP. El método que se utiliza depende del proveedor de Internet, sin embargo, es una configuración simple. Las interfaces Ethernet se utilizan para conectar a un módem de cable o de DSL. Para configurar una interfaz Ethernet como cliente de DHCP se utiliza el comando IP address DHCP. Es decir, tal cual, como si le fuéramos a colocar una dirección, sabemos que utilizamos el IP address y una dirección IP y una máscara de subred, pero en este caso vamos a utilizar IP address y DHCP en el modo de configuración de interfaz. En la figura se asume que el ISP ha sido configurado para proveer DHCP a los clientes seleccionados, con una dirección IP 209.165.201.0/27, a través de la interfaz Gigabit Ethernet 001. La interfaz se configura con IP address DHCP. Entonces, este es nuestro router de Small Office u hogar y la interfaz Gigabit Ethernet 001 se configura como IP address DHCP para que este router del DHCP server del ISP nos asigne direccionamiento a través del cable módem.
Ejemplo de configuración. El ejemplo de configuración es bien simple. Solamente entramos al modo de configuración de la interfaz y emitimos el comando IP address de HCP y activamos la interfaz. De hecho, la interfaz podría estar activa, pero el not shutdown siempre lo utilizamos para asegurarnos de que efectivamente lo esté. Luego podemos validar la configuración a través del comando show IP interface gigabit Ethernet 001. Y lo que vemos es una dirección obtenida y la dirección del broadcast address. Pero en realidad lo que nos interesa es esto, la dirección que obtuvimos y la longitud de prefijo de la dirección. Router de hogar como cliente de HCP. Estos routers de hogar son estos routers que sirven como switch y como routers de servicios integrados. De esos que tienen 4 puertos que son switch y un puerto que generalmente está marcado como puerto WAN. Y algunas veces son incluso routers inalámbricos. De hecho, en la mayoría de las veces mezclan el router inalámbrico. Los routers de hogar son típicamente se configuran típicamente para recibir direccionamiento automáticamente desde los ISPs. Por ejemplo, en la figura se muestra la configuración por defecto del WAN, es decir, de la conexión que va a Internet, para un router wireless de Packet Tracer, aunque esta interfaz todavía se encuentra en algunos routers reales de Cisco, routers Soho de Cisco. ¿Qué vemos en esta interfase? Que en la interfaz, en el setup de la WAN, vemos Internet Connection Type, vemos que está establecido en Automatic Configuration de HCP. Esto, si lo desplegáramos, nos daría la oportunidad de establecer una configuración estática o fija, y entre otras, porque también da la configuración de PP sobre Ethernet, etcétera, etcétera. Pero para el caso que nos interesa en este momento, sería la configuración de HCP y configuración estática. Con esto, este dispositivo obtendrá una configuración o direccionamiento de IP a través de HCP de nuestro proveedor de servicios. A esta página generalmente accedemos a través de una dirección IP y un navegador de Internet que tienen todos estos dispositivos, tanto los de la marca Cisco como los de las otras marcas. Tenemos en la sección 734 un verificador de sintaxis para configurar en el router Soho la interfaz Gigabit Ethernet 001 como cliente de HCP. Hagamos ese validador de sintaxis, por favor. Listo. Chicos, con esto damos cierre al capítulo 7. Les queda el módulo de práctica, que es un módulo de autoestudio para que hagan el Packet Tracer. No me lo tienen que enviar, el del 741. Y hagan el quiz del módulo. Ahora retomemos, por favor, los laboratorios que estaban haciendo. Y los que ya enviaron los laboratorios de hoy, incluso se pueden desconectar, y los que no tengan preguntas también se pueden desconectar. Los que quieran seguir haciendo el laboratorio ahora y tengan la posibilidad de que les surjan preguntas, aquí estoy para respondérselas. Ok, ingeniero, muchas gracias. Yo ya le envié todos los paquetes, te me voy a desconectar. Listo, Vale, profe, listo. gracias. Ya le envié todos los paquetes 13 también. Vale, Gracias. perfecto. Entonces nos encontramos mañana. Listo, Listo, sí, gracias. muchas gracias. Hasta mañana. Ok, vale, hasta mañana. Muchas gracias.